El mundo enfrenta una pandemia por un agente infeccioso conocido como el SARS-CoV-2 o coronavirus. ¿Sabía usted cuáles son los síntomas que causa este agente infeccioso en nuestro cuerpo? Bueno, a través del siguiente video vamos a aprender qué es lo que sucede día a día con respecto a la infección por este agente infeccioso. Acompáñame. Bienvenidos a Chequéate, cuidando tu salud. Chequéate es la primera plataforma tecnológica orientada al cuidado de la salud mediante el uso de la tecnología móvil y las redes sociales. A través de nuestro canal usted aprenderá conceptos muy importantes en salud. Mi nombre es Luis Antonio Pacora y soy el CEO de Chequéate. Hola con todos, bueno, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Soy médico especialista en cirugía oncológica, soy doctor en medicina, tengo estudios en la Universidad de Harvard en cuanto a investigación, soy desarrollador tecnológico con respecto a lo que es proyectos dirigidos a la medicina, CEO y fundador del proyecto Chequéate, que está orientado a la detección precoz de las enfermedades. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. Sabemos que a la actualidad el mundo enfrenta una pandemia y el agente infeccioso identificado a finales de diciembre del año 2019 es el coronavirus, conocido y dado el nombre en febrero del 2020 por la Organización Mundial de la Salud como el SARS-CoV-2, siglas que significan el síndrome respiratorio agudo severo, SARS en inglés, CoV de coronavirus y 2 porque existe el CoV-1 y es muy importante entender. Hoy día vamos a hablar cuáles son en la historia natural, cuál es el cuadro día a día de lo que sucede en nuestro cuerpo cuando nosotros somos infectados por el coronavirus. Y es muy importante dado que hoy en día Latinoamérica está padeciendo, sobre todo ya enfrentando a esta pandemia, y países como Brasil, Chile, Perú, los casos están saliendo de control. Y es muy importante entender cuál es el cuadro clínico para que nosotros podamos tomar las decisiones a tiempo y conocer ello para evitar tratar de ser infectados por este virus. Para empezar, este video está basado en dos publicaciones, en dos artículos. Uno publicado en lo que es una revista internacional muy conocida, que es la New England Journal of Medicine, y es un artículo publicado a finales de abril de 2020, y el otro artículo es publicado en la revista turca de lo que es el RCI's Journal Medicine, en donde ambos artículos se centran en el cuadro clínico de la infección o enfermedad llamada COVID-19. Entonces, en base a estos dos artículos publicados, vamos nosotros a desarrollar el siguiente video para ir entendiendo qué es lo que sucede con respecto a la enfermedad COVID-19 y qué es lo que sucede día a día con respecto a la infección por el coronavirus. Bueno, para empezar hay que mencionar algunos términos que debemos aclarar. La enfermedad producida por el coronavirus se llama COVID-19, es decir, cuando nosotros hacemos mención a COVID-19, hacemos mención a lo que es la enfermedad. El agente infeccioso es el SARS-CoV-2. Es decir, al virus, coronavirus, lo llamamos SARS-CoV-2 y a la enfermedad producida por el virus se conoce como COVID-19. Entonces, estas dos definiciones son muy importantes a tomar en cuenta. Si existe el SARS-CoV-2, por lo tanto existe también el SARS-CoV-1. Esta es una infección que se dio prácticamente hace ya unos 10 años atrás, también en China, y que tiene mucha similitud con el nuevo coronavirus, sin embargo tienen algunas diferencias que hay que notar. Entonces es muy importante conocer ello. Para entender, el coronavirus es un virus ARN y es un virus que afecta a los animales. Existen 4 tipos de coronavirus. Existe el coronavirus alfa, el beta, el gamma y el delta. Cabe mencionar que el alfa y el beta afectan a mamíferos y el gamma y el delta afecta a aves. Entonces, dentro del coronavirus que afecta a los seres humanos, es decir,
que afecta a los mamíferos, tenemos a coronavirus alfa, tenemos al MERS, que es el coronavirus del Medio Oriente, que hubo una epidemia en el 2012, tenemos al SARS-CoV-1, que afectó también a lo que es la parte de China en el 2009, y tenemos al SARS-CoV-2, que actualmente es el virus que nosotros estamos enfrentando. Entonces es muy importante conocer esta parte de la historia y las definiciones. ¿Qué es lo que sucede con el SARS-CoV-2? Algo muy importante es mencionar que tenemos que definir también otro término médico que se llama periodo de incubación. ¿Qué significa periodo de incubación? Significa el tiempo que da desde adquirir la infección por este agente infeccioso llamado SARS-CoV-2, el coronavirus, hasta la manifestación de los síntomas. Es decir, al periodo que se da entre la infección, el contacto con el virus y la presencia de síntomas, se conoce como periodo de incubación. Entonces, el periodo de incubación es el periodo que se da desde lo que es la adquisición o la infección por el virus hasta la manifestación de los signos y síntomas. El periodo de incubación, según estas revistas, estos artículos que se han publicado, es variable. Se menciona que en promedio son 7 días, pero que también se puede extender hasta 14 días. Entonces tenemos un periodo de incubación de 7 a 14 días. Es decir, que si usted se infecta hoy día del coronavirus, del SARS-CoV-2, probablemente haga síntomas a la semana o a las 2 semanas. Entonces es muy importante entender este concepto, porque esto nos va a ayudar a entender qué medidas con respecto a la parte de decisiones en cuanto a la pandemia tenemos que tomar en cuenta. Entonces las manifestaciones se van a dar entre los 7 a los 14 días. Acá viene un punto muy importante. Acá es donde nosotros clasificamos al tipo de cuadro clínico. El cuadro clínico, una vez pasado el periodo de incubación, va a dividirse en 2 posibilidades. 1, los asintomáticos, y 2, los que desarrollan la enfermedad, que es la enfermedad del COVID-19. Cuando nosotros desarrollamos la enfermedad del COVID-19, hay 3 posibilidades que se pueden dar de acuerdo a la severidad. Tenemos el caso moderado, el caso severo y el caso crítico. Es decir, las personas que desarrollan la enfermedad, es decir, que tienen síntomas, tienen 3 posibilidades de cursar este cuadro clínico. Hablamos de moderado, severo y crítico. Y el porcentaje de la presentación de estos cuadros varía entre lo que es 80, lo que es 15 y 5. Es decir, el 80% de las personas que desarrollan el COVID-19, que es la enfermedad, tienen un cuadro moderado. El 15% tienen un cuadro severo. Y lamentablemente un 5% tiene un cuadro crítico. Un cuadro crítico que nosotros vamos a entender a partir del siguiente video que estamos hablando, cuáles son la evolución día a día de lo que significa este cuadro clínico. Entonces, tomando en cuenta estas referencias, tomando en cuenta estas definiciones, vamos a entender qué es lo que sucede día a día con respecto a la infección por el coronavirus. Primer día, es muy importante, estamos hablando que la sintomatología se presenta después del periodo de incubación. Día 1. En el día 1, la principal molestia, como ustedes verán, van a ser los síntomas que han sido descritos y que nosotros conocemos. Lo primero es fiebre. Y se define fiebre como la temperatura mayor a 37.5 grados centígrados a nivel axilar. Entonces, primer número, fiebre. Entonces, nosotros en la parte de la fiebre vamos a entender que este síntoma es el principal que se presenta. Si bien es cierto, se dice que un 47% de los casos se presenta con fiebre, pero el 88% en el transcurso de la evolución hacen fiebre. Entonces es muy importante.
Entonces, los síntomas se presentan entre los 7 a los 14 días. El día 1, primer síntoma, fiebre. Entonces, acá tenemos asociados a esto el malestar general. Es decir, el virus ya está en nuestras células, está en nuestro cuerpo. Acuérdense que ha habido un periodo de incubación que varía entre los 7 a los 14 días, pero ya hubo contacto con el virus y estamos haciendo fiebre. Hacemos dolor de cabeza y dolor de articulaciones. Es decir, el virus empieza a reproducirse y a dañar a las células. Día 2, la fiebre pasa a ser intermitente, es decir, continua. Hay picos de fiebre que pueden llegar hasta los 38 grados centígrados o quizás hasta los 39 grados centígrados. El malestar generalizado igual se hace un poco más seguido y también venimos con el dolor de garganta. Es decir, el paciente ya manifiesta dolor de garganta. Día 2. Día 3. Se agrava la condición de salud. En el día 3, si bien es cierto, el resfrío que uno puede sentir con el malestar general, el dolor de cabeza, lo que es la parte de la fiebre, se siente más, digamos, agravado este cuadro. Viene la tos seca, que es una de las características de esta enfermedad del COVID-19. Hay mareos, hay cansancio y en algunos casos hay congestión nasal. Día 3. Vamos al día 4. Día 4. La diseminación del virus se da a nivel del todo el cuerpo. Es decir, el virus empieza ya a invadir, está en nuestro torrente sanguíneo, empieza a llegar a otras partes del cuerpo. Acá hay algo muy importante, la diarrea, presente en un 25% de los casos. Las personas presentan diarrea. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque vamos entendiendo que el virus no solo afecta a la parte respiratoria, puede afectar a la parte digestiva. Hay artículos que evidencian la presencia de virus en líquidos corporales, como el líquido peritoneal que se encuentra en el abdomen, o a nivel de lo que es el líquido seminal, que es la parte del semen. Así que es muy importante entender estas características del virus, porque no solo afecta a la parte pulmonar. Ya el virus se empieza a reproducir, a replicar y empieza a hacer este cuadro infeccioso generalizado. El paciente tiene diarrea. En otros casos también tiene erupciones de piel. Así que es muy importante entender lo que pasa. Se agrega al cuadro somnolencia y quizás alteraciones de la conciencia. Día 4. Día 5. Día 5. Acá viene algo muy importante. El daño pulmonar. El daño pulmonar. Los pulmones, a nivel de lo que es la parte de los alvéolos, donde están las células alveolares, los neumocitos, han sido dañados y se presenta un edema pulmonar. Acá es donde uno, en una radiografía de pulmones, va a ver lo que es infiltrados pulmonares, va a ver opacidades. ¿Por qué? Porque hay un cuadro agudo infeccioso a nivel pulmonar. Acá ya está manifestándose la neumonía. Es decir, ya en los 5 días, después del periodo de latencia, del periodo de incubación, el paciente está haciendo neumonía. Entonces acá en la radiografía es muy importante entender ello. Acá la radiografía ve infiltrados pulmonares, ve signos de consolidación. Y acá hay dos caminos que puede pasar al día 5. O el paciente mejora o el paciente empeora. Y acá es muy importante tomar decisiones. Ya con este cuadro hemos visto que ha ido empeorando, han pasado ya 5 días. Acá el paciente ya requiere estar en hospitalización, porque el cuadro puede empeorar y es lo que vamos a tratar en este video. Estamos hablando cuál es la evolución día a día del coronavirus, para que nosotros entendamos que debemos actuar a tiempo. La mejor arma es la prevención y debemos evitar infectarnos. Pero quiero que a través de este video aprendamos día a día lo que sucede con respecto al coronavirus, para que podamos nosotros tomar conciencia y evaluar qué es lo que sucede. Entonces, al día 5 es un día crítico en donde se manifiesta la neumonía y pueden seguir dos caminos. O el paciente mejora o el paciente empeora. Acá va a definirse los factores de riesgo que tenga cada persona. Si la persona tiene sobrepeso, tiene una edad mayor a 60 años, tiene enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, asma, acá el cuadro lamentablemente va a ir a empeorar. Y eso es lo que vamos a nosotros ir conociendo. Entonces, en el día 6, algo que se le agrega al cuadro clínico es la disnea.
¿Y qué es la disnea? Dificultad respiratoria. Es decir, al cuadro se nos agrega la dificultad respiratoria. Recordemos que a nivel pulmonar ya hay signos de inflamación. Ya el pulmón ha presentado lo que es la parte de los signos de la neumonía. El virus ha infiltrado a las células del pulmón, las ha destruido. En cada replicación que hace el virus, el pulmón se llena de líquido, se llena de agua. El organismo no puede respirar porque ese pulmón en primer lugar está dañado y en segundo lugar tiene agua en el pulmón, el edema pulmonar. Entonces la respiración se hace difícil, el paciente necesita oxígeno. Entonces día 6, disnea, muy importante. Día 5, neumonía. Día 6, la disnea. La dificultad respiratoria. Los síntomas se hacen más severos. Acá hay algo muy importante. En el día 6, el paciente presenta pérdida del olfato, pérdida del gusto, que son uno de los síntomas que se han descrito de manera general en este día. Entonces, es muy importante que acá se va a evaluar lo que va a ser la necesidad de ponerle una ayuda respiratoria al paciente, como puede ser una máscara de lo que es la parte oxigenatoria, y si sigue empeorando el cuadro, probablemente lo que necesite es una ventilación mecánica. Día 7, día 8. Acá hay que marcar, ya con los manejos de los cuidados hospitalarios, porque el paciente ya está hospitalizado, un 55% puede responder al manejo médico, que significa al apoyo ventilatorio, que significa a la adecuada hidratación, que significa a darle antibióticos para manejar cuadros oportunistas infecciosos. Y gracias a estas medidas un 55% va a la mejoría, pero lamentablemente el otro porcentaje empeora el cuadro, y sobre todo de estos, lo que empeoran van más graves en un 10%. Es decir, del 45% restante que no mejora, un 10% empeora. Y acá ya el paciente requiere evaluación por UCI. Entonces, entre el día 7 y el día 8 se define si el paciente va a UCI o no va a UCI. Si en ese 10% que mencionamos de estos pacientes que están hospitalizados el cuadro no mejora, el siguiente paso es ir a unidad de cuidados intensivos. ¿Y qué es lo que sucede en nuestro organismo en ese momento? En ese momento ya está empezando lo que es la parte de la respuesta inflamatoria sistémica, un CIRS. Es decir, se libera toda una tormenta de inmunomoduladores. Nuestro organismo trata de defenderse y esto va a conllevar a que entremos a un cuadro que va a empeorar progresivamente. En el día 9, ¿qué es lo que sucede en este día 9? El daño progresivo en los pulmones. La neumonía está manifestada. Se presenta acá el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS. Y acá viene algo importante, la disfunción respiratoria. Es decir, ya no estamos con la disnea que vimos en el día 6. Acá ya venimos a la disfunción respiratoria. La necesidad de ventilación mecánica es inminente. El paciente requiere ventilación mecánica. Aparte del SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo, se presenta el SIRS, que es la respuesta inflamatoria sistémica. El paciente empieza a hacer una septicemia. El cuadro clínico se agrava. Ya empiezan algunos órganos a fallar. Si hay una dificultad respiratoria y hay un síndrome respiratorio agudo severo, el corazón empieza a fallar. Recordemos que el corazón tiene dos cavidades ventriculares, una derecha y una izquierda. La derecha tiene una arteria que es la arteria pulmonar, la cual, al ver que ha aumentado la presión intratorácica, intrapulmonar, debido al gran edema que existe a nivel pulmonar, entonces el corazón empieza a fallar. Acá ya tenemos lo que es la parte de falla cardíaca, sobre todo por el aumento de la presión de la hipertensión pulmonar. Entonces es muy importante. Como el corazón no está funcionando adecuadamente, el corazón cumple la función de bombear sangre y a través de la sangre bombea oxígeno y bombea nutrientes. Como no hay oxígeno a nivel de nuestro cuerpo, empieza a elevarse lo que es la parte de los desechos, el CO2, empieza a elevarse los hidrogeniones, el pH del cuerpo se vuelve más ácido, entramos en una acidez metabólica. Y esto es muy importante entender porque esta acidez va a empezar a dañar otros órganos. Es decir, empezamos con el pulmón, luego vamos con el corazón, vamos a lo que es acidez metabólica y todo el cuerpo empieza a fallar. Hay retención de líquidos y la piel
va teniendo una coloración azulada, lo que se conoce como cianosis. Cianosis es color azulado de la piel. Entonces es muy importante entender qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo de acuerdo a esta infección, cómo avanza día a día. Entonces tenemos ese punto. El día 10, la sepsis está manifestada. Tenemos una sepsis. ¿Qué significa ello? Ya el virus se encuentra en el torrente sanguíneo, ya el virus se encuentra la carga viral de manera marcada en nuestra sangre. Ahí empieza el sistema inmunológico a fallar. Un factor pronóstico muy importante en esta enfermedad del COVID-19 es la linfopenia. Los linfocitos empiezan a caer y esto va a pasar. Al disminuir el sistema de defensa van a venir organismos oportunistas como bacterias y hongos a causar infecciones sobreheredadas. Recordemos que en UCI hay siempre infecciones intrahospitalarias y los gérmenes como la pseudomonas, los gérmenes como la cándida van a afectar y van a agravar mucho más el cuadro que ya está presentándose por el COVID-19. Acá el paciente ya está debilitado, acá lo que es la parte, hay pérdida de conciencia, el paciente está intubado y lamentablemente su cuadro va empeorando día a día. En el día 11, el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo, se manifiesta con mayor edema, con mayor neumonía. Gracias a la ventilación mecánica todavía se puede suplir algo de oxígeno, pero la condición del paciente no es adecuada. Entre el día 12 y el día 14 es muy importante estos días, porque acá nosotros estamos viendo qué es lo que puede suceder con el paciente. Entre el día 2 y 14, si no hay mejoría, ya hay daño cardíaco, la taquicardia es evidente, hay shock cardiogénico, hay falla multiorgánica, hay lo que es la fiebre empieza a disminuir. Ya como ha habido toda esa tormenta, ya el cuadro, nuestro cuerpo empieza a fallar. Y acá es una situación difícil, porque prácticamente vemos que el pronóstico del paciente es malo. El día 15 vemos el pulmón blanco. El edema pulmonar es masivo, el pulmón ya no funciona, ya está lleno de líquido superior. Nosotros vemos en este punto también se empieza a activar los factores de la coagulación, dado que hay una respuesta sistémica inflamatoria diseminada. Se empiezan a activar los factores de coagulación y hace un cuadro de lo que se llama el SID, que es la coagulación intravascular diseminada. Se empiezan a formar émbolos a nivel de vasos importantes como la parte pulmonar, como la parte cardíaca, lo cual va haciendo una retroalimentación negativa a lo que es el daño en nuestro cuerpo. Día 16, día 17, las células del sistema inflamatorio, del sistema inmunológico, empiezan a desbordar de lo que es la parte de la tormenta de las citoquinas. Esto agrava mucho más el cuadro del paciente, empeora el pronóstico y entre un 5 a 10% de estos pacientes van a lo que es la falla orgánica múltiple, que es una situación prácticamente ya final. Empiezan a fallar órganos como lo que es la parte ya, empezó con el pulmón, luego empezó el corazón, luego empieza a fallar los riñones, el hígado, el sistema inmunológico, y todo ello va causando el pronóstico malo, letal en el paciente. En este punto es donde lamentablemente ya el cuerpo no soporta y el paciente termina falleciendo. Entonces pasaron varios días, pasaron más o menos 16, 17 días en que el cuadro puede terminar en esta situación. Entonces es muy importante entender. Este video trato de explicar qué es lo que sucede día a día, qué es lo que sucede para que tomemos conciencia. Como han visto el caso, el cuadro severo solo se presenta en un 5% de las personas. Pero si son 100 personas infectadas, hablamos de 5. Pero si son 1000 personas infectadas, hablamos de 50. Y si son 10.000 personas infectadas, hablamos de 500 personas. Entonces es muy importante entender todo este cuadro clínico. Estamos en una pandemia. El objetivo de este video no ha sido asustarlo. El objetivo de este video es tomar conciencia. Porque probablemente usted no esté dentro de ese grupo del 5% que termine con un cuadro severo.
y terminen con toda la evolución que hemos aprendido desde el día 1 hasta el día 16 o 17, en donde la persona lamentablemente fallece. Pero podría ser usted el portador para que un familiar que sí puede estar en ese grupo de riesgo del 5% termine desarrollando este cuadro letal que nosotros no debemos permitir que suceda. Nuestra recomendación es: estamos en plena pandemia. Los casos van a incrementarse, no porque el virus sea más agresivo, sino porque nosotros no estamos tomando las medidas correspondientes. Debemos nosotros cuidarnos y cuidar a nuestra familia. No permitamos de que ese 5% siga sucediendo hoy en día. Disminuyamos la posibilidad de infección y de esta manera protejamos a nuestros seres queridos. Bueno, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. A través de este video hemos tratado de ayudar a entender la gravedad del cuadro con respecto a ese 5% que pueden desarrollar la forma crítica de la enfermedad llamada COVID-19. Los invito a que suscriban a este canal. Si usted tiene alguna duda, si usted está pasando con alguna molestia y necesita que alguien profesional pueda ver su caso, los invito a que me escriban al número que está saliendo en pantallas para que podamos coordinar una videoconsulta y a través de ello poder guiar y ayudar en el manejo de cualquier enfermedad dada la pandemia que estamos viviendo. Hoy en día, salir a la calle y exponerse es algo que puede afectar a nuestros seres queridos si es que desarrolla la enfermedad COVID-19. Así que es muy importante entender ello. Como médico, lo que trato es de ayudar a las personas a informarse, a entender, para que de esta manera puedan cuidar su salud. Los invito a que me sigan en el canal, acá en YouTube y en Facebook, que estoy como Dr. Luis Antonio Pacora Camargo, y cualquier duda, encantado de responder. Estaremos pronto en un nuevo video. Un gusto y hasta luego.